Vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Debemos recordar que estamos en Antioquía, estamos al norte de Jerusalén y estamos en este capítulo 11, donde hemos visto algunas cosas. Estamos viendo la persecución y ahora se nos profetiza hambre. Y cuando empecé a meditar sobre el título de la predicación, tuve algunas dificultades. Una de ellas porque lo que vemos claramente es un gran hambre. Claro, hay solamente 4 versículos, pero la pregunta mía fue: ¿por qué Dios en su infinita bondad nos deja 4 versículos y nos pone un énfasis? Primero nos habla de un profeta. ¿Quién es un profeta? Alguien que habla en el nombre de Dios. En los tiempos del siglo XVI, no recuerdo quién lo dijo, pero dijo: todo profeta de Dios, lo que dice, tiene que decirlo de acuerdo a la Biblia para que sea un verdadero profeta. Y si dice algo nuevo que no está correlacionado con la Biblia, entonces no es un profeta. ¿Por qué razón? Porque Dios no lo contempló. Pero los profetas de estos tiempos sí hablaban y anunciaban cosas porque la Biblia no había sido terminada. Y lo que nosotros encontramos es cómo Dios siempre nos avisa cuando van a suceder estas situaciones de un gran hambre. El otro título que yo pensé de un gran hambre fue el siguiente: de mal en peor. Pero yo dije: oigan, ustedes vienen a que los animen, y a veces uno dice: ¿cómo así que de mal en peor? Claro, porque uno ve primero perseguidos y ahora viene un gran hambre. O sea, imagínense cómo vamos a estar. Y hay un dicho por ahí que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Oiga, ¿cómo lo saben? ¿No será lema de ustedes? No, es en serio. Uno que en medio del hambre no puede amar. Sin embargo, yo quiero que reflexionen algo conmigo, porque muchas veces nosotros confundimos la salvación con la inmunidad al dolor, a la adversidad. Todo lo contrario, relacionamos fe, cristianismo, prosperidad. Eso es lo que relacionamos. Y hoy hay un falso evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Pacta con Dios, siémbrale a Dios, dale a Dios, Él te va a devolver. ¿Qué dice la Escritura? 1 Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10. Juan David Dávila trajo la Biblia a pasear. ¿Cuál es la cita? 1 Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos 8 al 10. Así que, miren, así que en la gramática española es una conclusión, ¿sí? Timoteo está leyendo una carta de su pastor y la conclusión es la siguiente:
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces tenemos una economía estupenda y nos empezamos a endeudar por muchas cosas. ¿Y saben cómo son las deudas? Es como los huecos que hacen la polilla. La polilla solo ataca la madera, la buena madera. Entra y uno ve un huequecito. Si usted dejó pasar mucho tiempo y las polillas estuvieron ahí, usted va a ver muchos huequecitos. Y el mueble parece que está firme. Muévalo y se desbarata. Así son las deudas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros originamos nuestros propios males. Lo que a veces nosotros estamos viviendo son consecuencias de actos del pasado. Y Dios en su misericordia siempre avisa. ¿Qué avisa? Que siempre habrá prosperidad, abundancia, suficiente para cada uno de nosotros, donde podemos decir, estamos contentos con el sustento y el abrigo. Pero a veces nosotros nos llenamos de codicia. A veces nos llenamos, como dice aquí, de codicias necias y dañosas, y que nos hunden en la destrucción y de la perdición. ¿Por qué? Porque queremos más de lo que ya tenemos. ¿Ustedes se han preguntado para qué Dios prospera a su pueblo? Hay algunos ejemplos bíblicos. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo sacó rico. ¿Para qué lo sacó rico? Para que glorificara con sus dones, con sus riquezas a Dios. No era para que dieran la vuelta al mundo. No era para que conquistaran el mundo. Cuando construyó Salomón el templo, fue una de las épocas tan extraordinarias que la plata era tomada como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo el mundo solo quería oro. Todo el mundo tenía oro, todos eran ricos. Pero fue el templo más maravilloso de la época, donde reyes y reinas venían a visitarlo. Es que Dios, cuando nos enriquece a nosotros los cristianos, sí nos bendice y nos da comodidad, pero también está pensando en su iglesia, en el desarrollo de la extensión del reino de Dios. Pero después, siempre de un periodo de abundancia, siempre vienen periodos de austeridad, y la Biblia hace muchas referencias al hambre, a la necesidad de alimentarse. Hay varias historias de hambruna en la tierra y en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de cuáles? Hay algunas que son muy famosas. Abraham sufrió hambruna y le tocó irse para Egipto. Isaac también sufrió hambruna y le tocó irse para Egipto. Y a Jacob le pasó exactamente. Oigan, hay un ciclo de 3. Uno piense, queridos hermanos, nosotros tenemos tiempos de productividad, pero es que nosotros vivimos en una época donde la ambición y la codicia es quiero más, quiero más, quiero más, y todo lo que entra lo gasto, y todo lo que tengo lo disfruto, y nunca planeo en ahorrar. Además, la Biblia enseña la importancia de ser buenos mayordomos, de que nosotros debemos tener reservas para poder ayudar, sobre todo a aquellos que están pasando alguna necesidad, sobre todo entre los hermanos. No es una carga permanente, pero voy a hacer un ejemplo. Yo tuve una necesidad cuando mi esposa enfermó. Muchos hermanos
de alguna manera, pastor, una ofrenda. Y de grano en grano se llenó y hubo suficiente. Y no faltó. Y gracias a todos los hermanos por los que contribuyeron de muchas maneras. No solamente con dinero, con comida, con visitas, con sus oraciones. Mateo 25, 35 al 40 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Quién lo dijo, Eliana? ¿Quién dijo, tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. ¿Quién lo dijo, niños? Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Quién lo dijo? Muy bien, Juan David, Jesús. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento? Te dimos de beber, o cuando te vimos forasteros y te recogimos, desnudo y te cubrimos. O te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti. Respondiendo el rey te dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. ¿Por qué enriquecemos? No es para que seamos mayordomos insensatos pensando en nosotros, nuestra casa y nuestra genealogía. Es porque somos parte de una comunidad. Para suplir. Cuán extraordinario es ver el amor de los verdaderos hermanos. Yo quiero que hoy a través de este pasaje aprendamos algo extraordinario. Dios nos socorre. ¿Cómo es el título? Dios nos socorre. Obvio. Ahora, usted no va a decir, Señor, ayúdame, y los billetes caen del cielo, o los lingotes de oro o de plata. Eso sería necedad. Yo he escuchado a algunos decir, Señor, socórreme, y va y corre, se compra una boleta de chance o de lotería. Eso es necedad. Hoy vamos a entender o comprender cómo Dios socorre a su pueblo, porque no lo hace de manera mística. Tampoco les voy a decir diezmen y ofrenden y siembren, porque eso no es bíblico. Les voy a hablar de lo que es bíblico. Punto 1. Nos avisa. O sea, somos instruidos por Dios. Dios por medio de sus siervos nos proclama su voluntad. Esos son los profetas. Y de alguna manera el presbítero Rafael oraba y decía, Señor, ayuda a tu profeta. Y yo decía, ¿a qué hora le di? Yo no le pedí que orara así por si acaso. Pero toda persona que se para en el púlpito para enseñar tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, porque al hablar conforme a las palabras de Dios habla conforme al Espíritu, y cuando habla conforme al Espíritu trae profecía a nuestra vida. La palabra profeta es intérprete, narrador de la voluntad divina. Y se los voy a demostrar con un par de pasajes para que nosotros veamos cómo Dios avisa. Queridos hermanos, quiero que pongan y firmen, porque yo no sé en qué época de su vida está, si está en la parte de la prosperidad o de la austeridad, en la parte donde usted tiene todo arreglado o en la parte donde usted todo lo tiene en un desorden y una necesidad, porque hay necesidades bíblicas. Hubo hombres de Dios que pasaron situaciones de necesidad, no por negligencia, por si acaso, sino porque fueron épocas duras para sus vidas. Uno de ellos fue el profeta Elías. No tenía con qué comer y le dice, Señor, no tengo con qué comer. Y el Señor le dice, profeta, vaya donde una viuda. Esa viuda que vive allá, y el profeta llega. La viuda le abre. Él le dice, vengo a comer. Y ella decía, ¿saben cuál es la respuesta de ella? Dice, estoy dispuesta a comerme mi último bocado, yo y mi hijo, y morir. Había hambre en la tierra. Y Dios envió al profeta allá. Y esto es muy particular.
pero no porque él fuera negligente, sino porque había hambruna en la tierra. Génesis 41, versículos 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. No estoy. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En la misericordia de Dios, que Dios dice, te está avisándose un buen mayordomo. ¿Tienes que programarte para cuando haya abundancia o escasez? Muy bien. Y miren lo interesante, porque Dios presenta el problema y hace algo que nosotros no solemos hacer. Porque cuando nosotros tenemos un problema, el otro saca otro problema. Y ya tenemos 2 problemas por qué pelear. Pero Dios, ¿qué hace? Versículo del mismo capítulo 41, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite de la tierra de Egipto, y quinte la tierra, gracias, la tierra, o sea, ponga un impuesto, que es el quinto, ¿sí?, sobre la tierra. Y se me perdió el versículo, ya ves. En los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo, manojo, bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Les pregunto, ¿ustedes hacen eso? ¿O va a llegar el salario y todo ya lo tienen empeñado? No con el quinto, sino para el ahorro. Sino ya deben esta vida y la otra. Queridos hermanos, Dios nos socorre, y la primera manera de socorrernos es a través del Evangelio, para que nosotros seamos diligentes. ¿Quién de nosotros no ha tenido juventud? En la juventud es donde se construye, uno se forma. ¿Qué estamos haciendo con los jovencitos? Vayan al colegio, vayan a la universidad si pueden, capacítense, entrénense. ¿Por qué? Van a envejecer, no vamos a estar los padres. Padres que tienen a todo dar a sus hijos, están criando hijos que van a fracasar en la vida. Yo acá tengo a mi hija que tiene 22 años. Yo le enseño y le he enseñado siempre a ganarse las cosas. Porque no hay nada gratis en la vida. Eso de que el papá esté solucionando, la mamá tipo cajero, todo lo que necesitan, no está bien. Porque si no, ese será un hombre o una mujer atenido, sinvergüenza, flojo, perezoso. Como dice la Escritura, pusilánime, que dará vergüenza. Dios avisa, va a haber hambre. Pero antes del hambre siempre hay prosperidad. Antes de que lleguemos a viejos, tenemos juventud, una juventud productiva. No es para viajemos, gocemos, vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Dios nos avisa que la juventud es para producir, para formarse, para tener capacidades. Una realidad de muchas hambrunas en la historia es la siguiente. ¿Por qué hay hambrunas en la tierra? ¿Quién sabe? Dios las determina. Y siempre está pensando en su pueblo. Porque su pueblo, si no, se vuelve codicioso, avaricioso y abandona sus deberes en la iglesia. Casi siempre un creyente inmaduro pensará en sí mismo y nunca pensará en la iglesia ni en el reino de Dios. ¿Se acuerdan de un judío que había acumulado muchas riquezas, trabajó mucho y quería llegar a viejo a disfrutarlas? Y que dice: alma, mira todo lo que tienes. Voy a destruir mis graneros, construiré otros. Y el Señor le dice: necio, y todo eso, ¿de quién será? Hoy vienen por tu alma. ¿Dónde están construyendo ustedes sus tesoros? ¿Dónde? ¿Cuál es su esperanza? Mi madre hoy me llamaba, me decía, mi hermana fue por ahí de paseo, yo les conté. Ya ha llegado hace 3 días o 4 días al Perú. Y nada que se reporta con mi mamá, y mamá desesperada diciendo: no sé qué he hecho, porque mi hija no me habla. No me dice dónde está. A veces los padres tienen su esperanza en los hijos. Yo le digo: mamita, tranquila, que el Señor te dé paz, tranquilidad. A veces los hijos no somos lo que nosotros deseamos ser o querer hacer para los padres. Yo amo mucho a mi mamá y estoy a más de 1000 kilómetros de distancia de ella. Así quisiera no pudiera ir a abrazarla. Pero Dios permite las hambrunas y las necesidades por 2 razones básicamente para su pueblo. 1, para sacarlo de su zona de confort, para que predique el evangelio. Yo les aseguro que cuando ustedes pasan necesidad, cuando hay adversidad, cuando ustedes no saben qué hacer y no hay control, ustedes empiezan a orar y a clamar a Dios. ¿Qué hago, Señor? Hago esto, no me funciona, hago lo otro, no me funciona, toco aquí, me cierran la puerta, abro allá y nada sale. Siempre las hambrunas es para que el pueblo se desacomode y vea que no depende su riqueza de él. Y muchas veces perdemos nuestras riquezas en un solo movimiento financiero, en una sola acción, donde decimos: me equivoqué. Porque a veces nos sentimos seguros, ¿no? Tenemos esto ahorradito, en la cuenta los numeritos van bien, y de pronto, en una sola acción, todo desaparece. Y no importa cuán hábil seas. Amados hermanos, piense bien. Entonces, por un lado es para que el pueblo busque y sepa que depende de Dios. Y lo segundo es para que salga a dar testimonio a otro lado. Abraham estaba en un lugar y le tocó irse para Egipto. Isaac estaba en otro lado y se volvió para Egipto. Jacob estaba en otro lado y se volvió para Egipto. Dios tenía un interés muy especial por Egipto. Y Dios prosperó a Egipto con el pueblo de Dios. Y se enseñoreó el pueblo de Egipto. Y luego persiguió al pueblo. Leo los textos de Abraham, de Isaac. Es Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Génesis 26:1. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham e Isaac, a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Comenzando el libro de Jueces, capítulo 2, 16, dice: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que saqueaban,
cuando el pueblo de Dios dijo, yo quiero ser libre, independiente, como muchos han pensado, ¿para qué vuelvo a la iglesia? Yo no quiero volver, quiero vivir mi vida, creo en Dios y soy buena persona. Inmediatamente vienen los saqueadores. Uno queda sin trabajo, uno empieza a ver que depende de Dios y que necesita a alguien que lo vuelva a Dios. Esos fueron los jueces fueron caudillos. Lamentablemente, el plan de Dios era otro para que el pueblo aprendiera, y aprendió en medio del hambre. Segunda de Reyes 8:1, y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo le había devuelto la vida, diciendo, levántate, vete, tú y tu casa, y reside donde puedas resistir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Y les voy a hacer recordar un tiempo de hambre que ustedes posiblemente han olvidado. Porque siempre el hambre es para buscar a Dios. Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Ustedes saben qué significa Elimelech? Eso es para un hijo. Dios reina. ¿Quiere honrar a Dios con el nombre? Eso es un buen nombre. Elimelech, Dios reina. Y él y su mujer Noemí. ¿Y Noemí qué significará? Dulce, apacible. Es una contradicción. ¿Saben por qué? Porque ellos van a sufrir hambre. Por eso yo les decía que el creyente no debe acostumbrarse a la prosperidad y a la abundancia. ¿Por qué razón? Porque no siempre es así, sino a ser un buen mayordomo. Muchas de las situaciones de hambre y de necesidad que padecemos es porque cuando fuimos productivos, cuando tuvimos abundancia, lo único que pensamos fue, nos divertimos. Empezaron a hablar los que se estaban divirtiendo y se gastaban la plata. ¿Y qué pasa cuando llegue el hambre? ¿Qué pasa cuando llegue el hambre? Queridos hermanos, Dios es fiel, Dios nos socorre y Dios siempre nos avisa que seamos buenos mayordomos, porque vendrán tiempos de escasez. Ya hoy somos notificados y avisados. Es la realidad del pueblo a lo largo de la historia, y nosotros siempre debemos esforzarnos a buscar la voluntad de Dios. No porque usted mucho atesore, no porque usted mucho guarde, no porque usted mucho invierta, asegura que siempre tendrá. Jacob era un hombre riquísimo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando llegó el hambre sobre la tierra. Después él daba todo lo que tenía, o en oro y plata, por comida. Por años nosotros, mis hermanos, hemos sido provistos por Dios y casi nunca somos agradecidos. Casi nunca nosotros somos generosos. Somos generosos con los que nos aman, con los que nos convienen, y no con el prójimo que a veces Dios nos ha dado. Ojo, mis amados hermanos, hoy debemos observar que tenemos que aprender a discernir los tiempos. Te pregunto, ¿en qué tiempo te encuentras? ¿De la prosperidad, de la abundancia o de la escasez? Porque o puedes estar subiendo o ya puedes estar bajando. Y no acusemos al Señor de que no nos avisó. Filipenses 4:19 dice, esto es una promesa excelente: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Queridos hermanos, nosotros estamos en este mundo con un solo propósito:
Juan David, ¿cuál es el fin principal del hombre? Pero dilo con fuerza, amigo, porque acá no te escucha nadie. Predica con el corazón. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. ¿Ustedes creen eso? Amén. Entonces, aun cuando pasemos necesidad, podemos glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos alguna necesidad, la iglesia naturalmente nos va a apoyar. Pero tenemos que aprender a ser también buen testimonio. Entonces, Dios nos socorre, Dios nos avisa. Y eso es interesante. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo interesante del versículo. Después de la persecución, dice lo siguiente: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, esto es particular, porque Antioquía quedaba al norte y Jerusalén al sur. ¿Por qué dice descendió? ¿Quién sabe? Porque Jerusalén quedaba en una loma. Él tenía que descender para volver a ascender. Y levantándose uno de ellos, Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Quién está contando esto? Lucas. ¿A quién? A Timoteo, a Teófilo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Miren, Dios nos avisa. Es el punto 1. El punto 2, Dios nos da. ¿Cómo nos socorre? Dando. Voy a hacer un ejemplo con lo que yo acabé de pasar el año pasado con mi esposa. De granito en granito, yo recibí de parte de la iglesia, de parte de iglesias hermanas, de parte de hermanos pastores que posiblemente me conocen por años. Algunos fui profesores de ellos. Y créanme que fue suficiente la ayuda de ellos. No faltó. El sistema mismo me ayudó. ¿Por qué razón? Porque mi esposa tenía una afiliación a una EPS. ¿Cuánto pagamos por una hospitalización en Cafán, acá en la zona de los ricos, diríamos uno? 21 días de hospitalización. 0 pesos. Y uno dice, Dios es bueno. Dios nos da. La gracia de Dios nos permite reconocer que debemos amar a Dios y al prójimo siempre. Y otras veces tenemos que aprender a dejarnos amar por el prójimo. Pero si tú eres de aquellos que nunca está en nadie, tendrás que ser un mendigo del mundo. Un mendigo de los que tienen, de los codiciosos, de los avarientos. Y socorrer, ay, mi ayuda, es que estoy mal, ya no puedo. ¿Y saben que la Biblia prohíbe mendigar? Es verdad, la Biblia prohíbe mendigar. Pero la Biblia, ¿qué sí afirma? A través del rey David dice, yo he llegado a ser viejo y nunca he visto un justo desamparado. ¿Pero por qué? Porque en cuanto uno sabe que alguien tiene una desgracia, todo el mundo se une de una u otra manera. ¿Cómo se casó mi hija? Con la generosidad de muchos hermanos que nos apoyaron. Claro, ella se casó como una princesa. Y Dios la bendijo. Pero la bendijo a través de una iglesia. Unos dijeron yo hago esto, otros hicieron lo otro. Todos invirtieron de alguna manera. Amados hermanos, Dios da. El resultado de servir, creer en Dios y ser un hijo de Dios es saber que nosotros siempre, cuando echamos el pan sobre las aguas, recogeremos a su tiempo. Pero claro, si usted es de lo que nunca tiene, de lo que nunca da, de los que nunca viene,
Posiblemente será de lo que un día estará debajo de un puente pasando necesidad. Queridos hermanos, tenemos que aprender a afinar nuestro oído. Dios no nos da para nosotros solos. Nos da porque Él tiene un propósito, la extensión de su reino. Y todos como equipo lo hacemos. Éxodo 19:5 dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. ¿Saben? Con mi esposa, cuando nosotros comenzamos a entender que Dios me había llamado como pastor, yo le dije a ella: yo creo que Dios quiere que comencemos una iglesia aquí, porque en este lugar tuvimos varios grupos de estudio bíblico y se multiplicaban, pero como pertenecíamos a otra iglesia y la iglesia es cerquita, pero finalmente Dios, ¿dónde nos tiene? ¿Por qué se mandó a adecuar este lugar para una iglesia pequeña? Porque le tenemos que creer a Dios. ¿Nos ha faltado? No nos ha faltado. Levíticos 22:31: cumplan mis mandamientos, póngalos en prácticas, yo soy el Señor. Deuteronomio 7:12: si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con sus padres y te mostrará su misericordia. ¿Saben? Dos cosas le prometió Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo bendeciré al mundo. Y tú serás bendición y ellos serán bendición. Ese es el propósito de estar en esta tierra. Es el propósito de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de nuestras utilidades. No es de pasar una vejez acomodados. Cuando escuchamos la voluntad de Dios, solo podemos obedecerla. Y ahí vemos el socorro de Dios. ¿Saben? Dios nos da abundantemente. Nos dice cómo hacer negocios. Nos dice cómo ser empleadores. Nos dice cómo ser empleados. Nos dice cómo ser esposos. Nos dice cómo ser esposas. Nos dice cómo ser hijos. Nos dice cómo ser ciudadanos. Nos dice cómo ser miembros de una iglesia. Nosotros no somos miembros de todas las iglesias. Somos miembros de una familia. Dios nos da, Dios nos socorre, pero lo hace siempre en medio de su pueblo. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios y a aprender lo que el Señor Jesús nos dijo que teníamos que aprender: a ser mansos y humildes de corazón. Ustedes se imaginan que yo simplemente por orgullo esté aguantando hambre. ¿Ustedes qué me dirían? Soberbio. Porque si estoy aguantando hambre, ¿qué debo de hacer? ¿Qué haría? Pero no es a todo el mundo, porque eso sería mendigar. Es a mi iglesia, es a los cercanos, a los míos. De hecho, ni siquiera lo tendría que hacer. ¿Saben por qué? Porque si me ven necesitado, ¿qué harían ustedes? Dar. Alguien diría: venga, tenemos que ayudar al pastor. Cuando Raquel enfermó, yo me acuerdo que en otra iglesia el pastor dijo: hermanos, reunamos una ofrenda para el pastor. ¿Por qué razón? Porque velamos los unos por los otros. Pero para dar, yo tengo que haber hecho. Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo tengo que dar. La Biblia dice que nosotros damos de lo que tenemos. Miren acá qué es lo que dice el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Por eso yo comencé con lo que el Señor Jesús decía: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste.
Pero para eso tenemos que ser buenos mayordomos del día a día, queridos hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios. La Biblia afirma muchas veces que toda la riqueza de este mundo es de Dios. Y nosotros solo somos mayordomos. No importa cuánto tienes tú en tu cuenta. Nada de eso es tuyo. Todo es de Dios y Dios te da un porcentaje para que tú vivas de eso. Y otro porcentaje para que inviertas en el reino de Dios. Yo quisiera llamarlos a ser fieles a Dios, no a un hombre, no a quien te conviene. Porque ser cristiano es más allá si puedes o no puedes venir a la iglesia. Es entender que la gracia de Dios te ha sostenido, te sostiene y te sostendrá. Mateo 7:24. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Saben por qué esta parábola? Porque en los tiempos del Señor Jesús, el terreno donde se construían las casas era arenoso. Y acá tenemos un constructor. Si usted ve un terreno arenoso, ¿qué hace? ¿Construyamos? Jaimito, ¿usted cómo hizo para construir su casa? Con mucho cuidado, pero tuvo que cavar y cavar hasta que encontró rocas. Usted me contó. ¿A los cuántos metros encontró roca? A los 3 metros, imagínense. Eso no es una casa, es un búnker. No, es en serio, yo conozco eso. Usted entra a la casa de Jaimito y eso hacia abajo es puro concreto, hierro, porque está a las laderas de una loma. Acá está diciendo lo mismo, cualquiera que me oye, o sea, alguien que entiende las palabras, es que Dios nos avisa, sé un buen mayordomo, la prosperidad es un tiempo, va a haber tiempos de necesidad, y en ese tiempo de necesidad entenderás que vas a ser bendición, porque Dios socorre. ¿Cómo te socorre? A través de un pueblo, a través, pero obviamente si vemos una persona que es negligente, Mateo 12:50, dejemos que la competencia calle. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos y mis hermanas. Lucas 8:21. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Ustedes saben qué hay que hacer? Oír a Dios. Ahora, oír es más de percibir un sonido. Es entender y comprender lo que Juan David nos dice de memoria. Nosotros le hemos enseñado a todos los niños. Es la primera pregunta de un documento de estudio. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Yo le pregunto, ¿tus planes glorifican a Dios? ¿Tus estudios glorifican a Dios? ¿Tu economía glorifica a Dios? ¿Tu matrimonio glorifica a Dios? ¿Tu servicio, tu asistencia a la iglesia glorifica a Dios? Es que Dios no nos pide nada que no nos haya dado. Esta hambre que viene fue real. ¿Y quiénes lo sufrieron? Los hermanos en Judea. ¿Qué habían hecho los hermanos en Judea? Habían enviado a Bernabé, ese nombre es un nombre extraordinario, es otro nombre que glorifica a Dios, hijo de consolación. Llegó a Antioquía. Miren, una de las cosas extraordinarias es ver cómo Dios nos socorre cuando nos avisa, cuando nos da, punto 2, y el punto 3, ¿cuál es, Eliana? No, señora. Punto 3, cuando nos fructifica. O sea, cuando nosotros estamos dando fruto. Porque yo entiendo que tú llegues apenas hace una semana, un año a la iglesia, 2 años. Pero cuando tú ya eres un cristiano maduro en la fe, tú tienes que aprender a tener discernimiento. ¿Por qué razón uno se dispone a ayudar? Porque nosotros no le solucionamos los problemas a todo el mundo. Sino el otro domingo me va a decir, no, pastor, mire, acá tengo mi recibo de la luz, el otro del gas, el otro no, del televisor que acabé de comprar. No, no es así. Es para necesidades reales
del servicio a Dios y la extensión del reino de Dios. Dios envió a Bernabé. Vamos a retroceder en la historia de esta historia un año hacia atrás. A Antioquia. Él llegó y vio muchas personas que creían. Él hizo algo muy interesante. Él dijo: yo no soy pastor, soy un hombre que predica, que ama la obra del Señor, pero yo no predico. O sea, yo no soy pastor, mejor. Él predicaba, pero él no era pastor. Él no podía pastorear la iglesia. ¿Qué hizo? Y fue, miren, es algo muy noble de él. Y se fue hasta Tarso a buscar a Saulo. ¿Para qué se fue a buscar a Saulo? Para entender que hay un trabajo que hay que hacer. Porque las ofrendas, los diezmos que ustedes dan, es para instruir en las palabras de Dios, que al final, ¿dónde van a dar fruto? Es en sus vidas, en sus corazones. ¿Cuándo? Cuando escuchan. Es muy triste para un pastor decir: se los dije, les avisé, pero ¿por qué no hicieron caso? A veces piensan que esa es la retorcida mente de alguien que les gusta torturarlos. No, no es así. Porque uno quiere ver hogares felices, hogares seguros, hogares prósperos. Porque cuando Dios bendice cada hogar y cuando ustedes se dejan discipular por la palabra de Dios, la iglesia es la más bendecida. No estoy. Es que Bernabé es un hombre tan extraordinario y no lo hizo por primera vez. Miren Hechos 9, 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quién había llegado a Jerusalén? Saulo de Tarso. En Jerusalén estaba un hombre que se llamaba Bernabé. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en los caminos al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora volvamos a Hechos 11, 25, 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí por todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que yo quiero demostrarle con estos versículos? Agabo, que dice: va a haber hambre en esta tierra. ¿Dónde? En Judea, en Jerusalén. ¿Quiénes están en Antioquía? Pablo, Bernabé, con los discípulos de Antioquía. Antioquía era una ciudad próspera. Una ciudad próspera. Esta ciudad próspera vivía y tenía su sustento. Pero cuando ellos se enteran que aquellos que le habían enviado a Bernabé, y con el permiso de ellos, porque Bernabé llegó con el permiso de los apóstoles, ¿de dónde? De Jerusalén. Ellos eran confiables. Ellos sabían del trabajo que estaban haciendo estos hermanos que habían sido formados. Por eso cuando nosotros tenemos un conjunto de iglesias que nos apoyan y que saben de nuestro trabajo por años, miren, yo quedé sorprendido de algo con lo de Raquel. Miren, hay un pastor que yo aprecio mucho y que antes yo visitaba mucho, pero él está lejos, vive en Villavicencio, el pastor Mauricio Caicedo. Él me dijo: pastor, me acabo de enterar, me dijo, yo quiero orar por usted, oró por mí, y luego me dijo: me regala un número que quiero enviarle una ofrenda. Yo no hice, yo no, ¿cómo lo supo? No se preocupe, pastor, gracias. ¿Ustedes creen que yo fui a pedir al pastor Caicedo? No, yo no hice eso. Nada. ¿Cómo se enteró? Ni lo supe. Pero es la fecha que él está muy pendiente, y él me dice: pastor, ¿necesita algo? Yo sé que su iglesia es pequeña, la iglesia de él es mucho más grande que la nuestra. No, pastor, estamos bien. Lo mismo está pasando aquí. Es la iglesia formadora de creyentes.
y te permite madurar en la fe. Y cuando tú has disfrutado del beneficio de tener un pastor que te está instruyendo, porque lo interesante es que la iglesia de Antioquía dice lo siguiente: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, o sea, no es más de lo que tenía. O sea, usted si tiene mucho, pues de mucho, pero si tiene poco, saque de lo poco que tiene. Ay no, pero pastor, me da pena, es que 5,000 pesos. Pero délos. Es que usted no se lo está dando a un hombre, se lo está ofreciendo al Señor. Y cuando usted pone las cosas en las manos de Dios, Dios sabe cómo las hace, porque es una obra la que se sostiene. Y aquí dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto lo hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La palabra anciano es sinónimo de obispo, sinónimo de presbítero, sinónimo de pastor. No hay más pastorcísimos, querido presbítero anciano Rafael. No hay pastorcísimos. Pero el Señor sabe quién pone. ¿Quiénes eran de confianza para llevar esta ofrenda a los hermanos de Judea? Bernabé y Saulo. Queridos hermanos, miren, aquellos que desprecian el estudio de la palabra nunca llegarán a entender cuál es el plan de Dios para sus vidas en este mundo. Siempre serán personas codiciosas, ambiciosas, faltos de contentamiento. Nunca tendrán tiempo para servir dentro de la iglesia. Pero queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Dios es fiel. Y es fiel también para con su obra, su propósito en nuestra vida. Nosotros somos parte de un gran plan. Pero cuando no estamos convencidos en nuestro corazón, Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él y en ese proyecto que Él tiene. Nosotros tenemos iglesia para recibir a las personas y predicarles de Cristo. Yo lo aprendí eso hace mucho tiempo. Mientras que yo me preocupo de hacer lo que tengo que hacer, Dios se preocupa de mi vida. Y de una manera extraordinaria, generosa, abundante. Pero aquellos que desprecian estudiar la palabra, ¿saben qué desprecian? Que Dios los disipule. Porque es que Dios no te disipula en el aire. ¿Cómo te da conocimiento de Dios? A través de los hombres de Dios que Dios pone para esto. Dios los sostiene. Miren, Pablo posteriormente con Silas y con Timoteo van a escribir a una iglesia, la iglesia en Tesalónica, en la segunda carta. Él, sabiendo que tenía derecho de ser sostenido por la iglesia, nunca les reclamó, porque un pastor bíblico nunca va a reclamar. Pero les dijo, yo les di un ejemplo. Ustedes me tenían que sostener, no me sostuvieron, pero yo trabajé arduamente. Pero la obra del reino de Dios no paró. Amados hermanos, la iglesia en Antioquía va a tener frutos. Me voy a adelantar un poquito a Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero ¿saben cuándo hay? Cuando la iglesia invierte. Hay muchos hombres de Dios que tienen que buscarse el pan de cada día y ser bivocacionales. No pueden dedicarse solamente al estudio. ¿Por qué razón? Por el egoísmo, la ambición y los planes de los miembros de iglesia que nunca piensan en el reino. Pero los creyentes maduros son creyentes dadivosos, enseñables, responsables para construir y defender el reino de Dios. Y entienden que ese es el propósito de su vida. El mayor fruto del creyente, queridos hermanos, es sostener, defender el ministerio de la iglesia.
No solamente con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, sino con una buena mayordomía en nuestros hogares. Si nuestros hogares prosperan, prospera la iglesia. Jóvenes, si ustedes estudian para glorificar a Dios, Dios nos bendecirá. Y bendecirá a la iglesia. Pero si ustedes estudian para ganar plata y ser famosos, pues van a ser una preocupación para la iglesia. Mis hermanos, quiero terminar solo recordándoles, Dios nos socorre. ¿Cómo nos socorre? Punto 1. Avisándonos. 2, dándonos. 3, fructificándonos. ¿Cómo nos fructifica? Madurando en la fe. Dios permita que esta iglesia pronto tengamos maestros, evangelizadores, discipuladores, otros pastores, otros presbíteros. Dios no se equivoca. Dios nos dio iglesia. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia. Y gracias, Señor, por esos hermanos fieles, generosos. Y por aquellos hermanos que todavía no lo son, te rogamos para que ellos aprendan a dar. Aprendan a echar el pan sobre las aguas. Porque los tiempos de prosperidad vienen, pero los de necesidad también. Amado Señor, hoy te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra. Moldéanos, Señor. Moldéanos para dar. Porque damos de lo que tú nos das. Y también moldearnos para que cuando en tiempos de necesidad aprendamos a recibir, porque todo viene de ti. Y gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.